se asusten que no vamos a desarrollar un seminario de bioética, pero yo quiero enmarcar, el comité quiere enmarcar, el consentimiento informado no como una papeleta que hay que llenar, burocrática, que en muchos lugares, no acá, el paciente va por una ventanilla de administración y firma. La verdad que eso es una mediocridad del consentimiento. El consentimiento informado en general y en realidad, desde mi perspectiva, es un proceso de relación vincular con el paciente, más allá de un papel. Después vendrán las cuestiones legales cuando se exige que quede escrito esto. Y hay unas cuantas oportunidades de que quede escrito, y de hecho tenemos, no sé si 11 o 12, ya perdí la cuenta. No me gustaría que hubiesen tantos consentimientos, pero hacen falta. De hecho, hemos trabajado mucho porque hemos analizado consentimientos del Gutiérrez, del Garraham, qué sé yo, de tantos lugares, y estaban muy medicalizados, ¿no? Entonces siempre hay una frase cuando trabajamos en el grupo que yo les decía: no aclares que oscurece. Si empezás a determinar que puede padecer esto, empezás a enumerar, siempre va a pasar algo de lo que no está enumerado. Entonces hay que hacerlo de una manera tan cuidadosa para que sea abarcativo ante cualquier situación de incertidumbre que es propio del campo de las ciencias de la salud. Nos manejamos en la incertidumbre, aún desde la sabiduría hay incertidumbre, porque la medicina no tiene obligación de fines, de resultados, sino de medios. No podemos asegurar que la gente se va a salvar ni que se va a curar, pero sí de medios, y en eso estamos. Entonces, insertarlo desde primero de un proceso vincular, es una relación con el otro. Yo ahora voy a pasar las transparencias, pero me voy a ir adelantando, que tiene una historia, digamos que no fue buena, fue una de las mutilaciones humanas, que fue el genocidio y los campos de concentración. Cuando aparece el juicio de Nuremberg a los jerarcas nazis, en consecuencia de ese juicio, aparece por primera vez en 1946 el denominado consentimiento voluntario. ¿Y esto por qué? Porque tristemente hoy todavía gozamos de muchísimos beneficios que ni sabemos muchos de nosotros, de descubrimientos, de uso de drogas, de prácticas, en imágenes, en base a la tortura humana. No era una experimentación, o sea, era avasallamiento, tortura y muerte. Entonces, en psiquiatría, ¿no está Marcelo hoy acá? No está, ¿no? No sé si están los miércoles. Ah, bueno, qué lástima. Bueno, en psiquiatría las cosas que se han hecho, bueno, un desastre. Así que, y de hecho la palabra eutanasia tomó tan mala prensa, cuando eutanasia, del griego eu es buena, thanatos muerte, en realidad es un proceso del buen morir, y se lo toma como homicidio, porque es lo que ellos disfrazaron, esos homicidios, con términos de eutanasia. Así que de ahí en más, incluso hay antecedentes, pero vamos a partir de 1946. Otro marco que le quiero dar, ¿desde dónde estoy hablando? Todos ya me conocen acá, articulamos por suerte con el equipo de salud muy bien, pero básicamente no sé si sabemos bien qué es la bioética como disciplina. La bioética hay muchas definiciones, vamos a hacerla cortita. Es una interdisciplina en la que intervienen básicamente los saberes de las ciencias médicas, biomédicas, la ética filosófica y el derecho. Ahora me dicen, ¿la ética? ¿Y qué le viene a decir el ethos al bios? ¿Qué le viene a decir la ética que la ciencia no sepa? ¿Qué te parece? ¿Qué le dice? Nada de ciencia. Lo que le va a dar es teoría de la argumentación moral. Noche, ¿qué te parece? ¿Interrumpimos la gesta o no la interrumpimos? ¿Qué te parece? ¿Limitación de esfuerzo terapéutico? ¿Y a vos qué? No es una mesa de opinión. Hay interacción de saberes, tampoco el dictamen, que es no vinculante, pero es un dictamen, tampoco es una mesa de opinión, tiene que estar muy bien argumentado. Y otra cosa que voy a decir al inicio es que cuando se consulta al Comité de Ética Clínica, es parte de la intervención que se hace con el paciente, por lo cual es mandatorio
además de ser legal, es ético, que ese dictamen vinculante se adoce a la historia clínica, en el momento oportuno en el que el comité fue consultado. Después, si se sigue o no se sigue lo que el dictamen vinculante dice, es una decisión de ustedes, porque la decisión profesional en salud, en medicina, es intransferible. Ahora bien, tendrán que tener sus buenos argumentos para desoír lo que el comité está recomendando. Puede darse, en más de 25 años no vi ninguno, pero puede darse. Esto como introducción. Entonces, BIOS y ética es un neologismo que aparece con Potter ya por los 70 en Estados Unidos, y él tenía una mirada de una bioética que no era una bioética médica, sino en un sentido cosmológico, ambiental, un adelantado, pensando en el BIOS, cómo cuidamos al BIOS, cómo cuidamos al planeta para las generaciones futuras. Tal es así que se enojó tanto cuando tomó la bioética, se acapara la ciencia de la salud y más precisamente la medicina, que al primer Congreso Internacional de Bioética, que era el conferencista quien había inventado el término, que era un neologismo, no asistió de lo enojado que estaba. Bien, ¿desde dónde nos paramos para trabajar en bioética? Lo que estoy diciendo yo no es 2 más 2 es 4. Porque hay distintas miradas, distintas posturas. Entonces, yo hablo desde el lugar donde el comité se para, que en general hay un denominador común, que esto es aceptado. Estamos parados desde la concepción de los derechos humanos que son de raigambre constitucional en la República Argentina. ¿Leyeron la Constitución alguna vez en el colegio? Chiquito, sale 30 mangos el librito. Léanla, les digo de verdad. ¿Por qué? Porque ahí se dibuja el compromiso que todos asumimos como ciudadanos para poder respetarnos y vivir en la diversidad, ¿no? Entonces es como el deber ser, es aquello que nos constituye como nación. En la reforma del 94 de la Constitución, que fue bastante criticada, tuvo algo muy positivo. Se incorpora, si no quieren leerla entera, vayan al 75, inciso 22-23, porque incorpora 11 pactos y convenciones internacionales que Argentina venía suscribiendo a lo largo de la historia. Desde el 48, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, se denominaba así, era muy genérica la cosa, hasta la Convención de los Derechos del Niño en el 89, eliminación de toda forma de discriminación, bueno, una serie de pactos donde ahí aparece por primera vez el derecho a la atención, al cuidado de la salud y a la atención de la enfermedad, donde en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, expresamente dice que hay una obligación del Estado de brindar atención y cuidado. Por lo cual en la Argentina, hasta antes del 94, esto no era un derecho y no era un deber. Lo fue, más allá de lo político, en la Constitución del 49 de la presidencia de Perón. Viene la fusiladora en el 55, tira al diablo la Constitución y vuelve a la Constitución unitaria del 53. No estoy haciendo política, sino que estoy haciendo historia. Y quedó el derecho y el deber del Estado en la nada. Solamente queda el deber del Estado de cuidar de no enfermar al ciudadano, que no es poco y poco se hace. ¿Y cómo es el deber del Estado para no enfermar al ciudadano? ¿En qué consiste? ¿Qué sé yo? La creación de ANMAT, por ejemplo, que cuida y custodia los medicamentos, tecnología médica, que sean seguras, que sean eficientes, la contaminación ambiental. ¿Dónde anda Beatriz? Por acá estaba, se me fue, pues se tenía que ir. La contaminación ambiental, de los desechos fabriles, todas cuestiones que sabemos que generan enfermedad y siguen generando. Entonces eso es lo que se llama un derecho negativo, un derecho no porque no lo valga, sino porque es un derecho de protección. La acción positiva, que ese es el derecho positivo, aparece en el 94 con la incorporación de los pactos. Parados en los derechos humanos, volveme al anterior, aparecen en la primera comisión presidencial, en una de las, no sé si la primera, en una de las comisiones presidenciales en Estados Unidos, se les encarga a un grupo de especialistas de distintos ámbitos de los saberes muy diversos,
que pensaran, porque hubo avasallamientos en la investigación en seres humanos que toman a luz, la ciudadanía se entera, fue un escándalo. Tuskegee, pueden buscar que ya están en películas, de hepatitis en Brooklyn, el hepatitis, bueno, hay varios ensayos que toman estado público que son aberrantes sin ningún consentimiento informado. Y entonces este grupo, esta comisión presidencial, elabora, si lo quieren buscar, está en internet, el informe Belmont, que fue como el primer documento, el reporte que dio el inicio a esta sistematización de la bioética, pero estaba hecho solo para investigación. Y ahí se fueron estableciendo estos principios que dieron vuelta al mundo, los 4 del medio, de los cuales yo no soy fanática en el sentido, no soy fanática de nada, pero en el sentido de que no me manejo ni no nos manejamos como comité con la teoría de los 4 principios. Cada uno de ellos, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, son trascendentes. Sin embargo, los enmarcamos en los derechos humanos, porque hay una visión anglosajona muy liberal y neoliberal donde hace un fuerte impulso y casi exclusivo a la autonomía. Una autonomía liberal. Yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Si quiero vender el riñón, lo vendo. Si quiero, hago lo que se me da la gana. Entonces, no acordando con esa visión, en la visión latinoamericana y una tradición europea, trae la visión de los derechos humanos encuadrando a estos 4 principios. Si ustedes se acuerdan del juramento hipocrático, ¿a alguien se lo acuerda? ¿Por qué juraron? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué decía? Que no se podía, lo que verás, no podás hablar ni decir, ¿no? Lo que vieras con el paciente. O sea que ya había lo que se llamaba el secreto profesional. Y nosotros al secreto profesional, ahora vamos a ver que no lo estamos llamando desde la bioética secreto profesional, sino confidencialidad. No es un simple cambio de palabras, sino que tiene una concepción teórica detrás. El secreto profesional sigue vigente, y después vamos a decir algo de ello. Estos 4 principios no estaban en el juramento hipocrático. Imagínense la autonomía siglo V a.C. No existía, era paternalismo duro. Y el paternalismo duro duró más de 20 siglos. Es más, la medicina y la ciencia de la salud fueron los últimos en incorporar el concepto de autonomía y de derechos humanos. Y todavía queda algún otro por ahí paternalista, dando vuelta, donde hoy es directamente antiético e ilegal. El paternalismo está sancionado como una forma de iatrogenia, sea sutil, moderado, persuasivo o coactivo. Entonces, ¿qué es el paternalismo? El avasallamiento de los derechos de las personas. Decirle, mire, venga tal día, le vamos a cortar la pierna, vamos a hacer una mutilación, le vamos a sacar acá, le vamos a sacar allá, y pum, pim, pum. El otro se queda así. Entonces, le preguntamos qué quiso hacer con su proyecto vital. ¿Quiere o no quiere? Bueno, yo no le voy a dar 1000 casos y ejemplos de la literatura de Argentina y del mundo, donde el proyecto vital no es mi proyecto vital como profesional, es del otro. Entonces, ustedes tienen que tener esto. Por eso decía, el consentimiento informado es un proceso de relación con el otro. Con un otro que tiene el mismo nivel, una relación simétrica. Nos bajamos del podio, nos bajamos y nos ponemos en el llano, porque somos todos sujetos morales, seamos enfermos o seamos pacientes. Entonces, todos sujetos morales. ¿Dónde hay asimetría? Hay asimetría, lástima que no tengo el pizarrón, en la nociología, GNO, en la gnosis, en el saber. Pero un saber que ustedes tienen el deber de saber, que es la deontología, que les marca la carrera y la especialidad de cada uno. El deber de su especialidad, que los habilita como idóneos. Y cuando algo nos supera, a la interconsulta. Entonces, asimetría en el saber, siempre y cuando ustedes no atiendan a su maestro, podría darse una excepcionalidad. En términos generales, asimetría nociológica, pero simetría moral. Y entonces ahí aparece el concepto de autonomía. Con un paternalismo duro, ¿qué autonomía voy a hablar? Autonomía quiere decir muchas cosas. Auto, sí mismo, nomos, ley, gobierno, el autogobierno. La toma de decisiones
de mi proyecto vital. Y hay situaciones terribles que ustedes ven, y muy a menudo en este hospital, rodeado de rutas, donde personas cambian su proyecto vital en pocas horas. No digo las que fallecen, sino las que quedan tetraplégicas, con una imposibilidad física muy grande, ni digo los que pierden y quedan en estado vegetativo persistente, que no tienen ni noción que están en ese estado, etcétera, etcétera. Entonces, de las personas que pueden tener esta capacidad de razonamiento y que no están afectados en sus niveles de conciencia, verse de un día para otro en una situación que era impensada, es que me cambiaron, me bajaron la cortina a la persona que yo era. Tengo que repensar, y ese repensar no lo voy a hacer en 2 minutos, nos necesitan a todos. Eso es un acompañamiento, ese es el proceso del consentimiento. Que después terminará o no en papel, según vamos a ver lo que marca la ley. Entonces, los principios enmarcados en derechos humanos y un gran principio que es el derecho a una vida, porque la Constitución habla del primario, es un derecho fundante del cual derivan todos los derechos humanos, derecho a la vida. Y yo digo hoy, ¿qué escaso es decir el derecho a la vida? Sino, ¿a qué vida? Entonces, una vida, digamos, del común denominador, con la satisfacción de las necesidades básicas de mínima, de ahí para arriba. Entonces yo le agrego el derecho a una vida digna. Después nos vamos a preguntar, ¿y qué es la dignidad? Los 4 principios y un derecho a una muerte digna. Y cuando hablo de la muerte, hablo del proceso del morir, que culmina en un hecho, que es el último hecho de nuestras vidas. Que ese último hecho de nuestras vidas pueda ser acorde a la vida que hemos llevado es un ideal. Tratemos de ir hacia ese ideal. Porque a veces lo que hacemos es prolongar una agonía. Todo lo que tiene que ver con muerte digna es otro capítulo. Y posponemos en la instancia de la muerte. En términos de calidad cero, en términos de esperanza cero, y caemos en lo que se llama la obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico, que lo único que nos lleva es a posponer un proceso del morir, por lo cual decimos que no debería la interferencia tecnológica posponer el proceso de la muerte. Entonces, ahí vienen unas zonas grises muy difíciles, por lo cual es muy interesante que juntos pudiéramos conversar. No es solamente medicina, no es solamente le subo o le bajo las dosis del ARM, no es solamente lo entro o no lo entro, y no lo entro, bueno, entro en la omisión, es más fácil, no lo entro, pues ¿quién lo saca después? Entonces, todas cuestiones que ameritan sentarse, pensar juntos y cómo hablamos con la familia. Seguir, vamos derechito viejo. Bueno, acá les paso fotos, cuadros. Dilemas, una mamá con un bebé moribundo, por poner casos y problemas éticos donde aparecen después instancias de consentimiento. Seguimos, son dilemas al inicio de la vida, es persona, es un conjunto de células, es un proyecto genético humano, qué cuerno es, no sé, se discutirá para cada distinta concepción. Básicamente, desde la biología y desde la genética, ¿está la genetista? Porque a ver si les falta el respeto, así me ayudan, es un proyecto genético humano. Diría Susana Jiménez, ¿un dinosaurio? No, va a ser un humano. Vamos a ver si va a llegar a nacer, si va a pasar ese hecho irreductible que es el factum del nacimiento. Seguimos. Los chicos, los adolescentes, pasa todos los problemas éticos que aparecen en esta instancia del desarrollo, los nuevos modelos de familia, modelos para armar, las nuevas posibilidades de autopercepción del género, seguimos, todas, nuestra vida está atravesada de la ética. A veces no queremos parar y pensar, vamos rápido, pensamos menos, porque nos genera cosas. Así que está bueno parar a pensar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No con el paciente, con nosotros mismos, con los que tenemos al lado. Y entonces, en realidad, con esto de la autonomía y del consentimiento informado, lo que aparece es un gran cambio de paradigma. Miren, paradigma es una palabra muy dura,
muy criticada epistemológicamente, pero la usamos igual. No vamos a criticarla hoy, la dejamos para otro día. Digamos que es un modelo, un viraje de un modelo 180 grados en la relación con el paciente. Entonces pasamos de la relación del equipo profesional-paciente, del paternalismo médico, ahí dice médico, pero es que es del equipo de salud. Lo que pasa es que el médico es quien toma decisiones médicas, que no pueden tomar otros profesionales de la salud. Sí lo acompañan, pero no deciden. Donde el paternalismo médico, del paternalismo médico al respeto por las personas, que lo decimos tan fácil y lo avasallamos todos los días. Sin querer lo hacemos, no es que somos malas personas, no nos damos cuenta porque no nos ponemos los anteojitos y lo vemos como prácticas consuetudinarias que están validadas culturalmente y entonces, bueno, hay que salir de eso y empezar a ver. El paciente es un sujeto de derechos donde, entre otros derechos, tiene la justa accesibilidad al sistema de salud. El principio de justicia en bioética no tiene que ver con la justicia del castigo, con la justicia en la concepción del derecho, sino con la justicia en términos de derechos humanos. Tener un derecho es tener un bien que me pertenece, esos son los derechos humanos, y un bien que es exigible. Yo, ciudadana, exijo ese derecho. Y el sistema de salud tiene que dar respuesta a este derecho. Este hospital, puesto en este lugar, es una respuesta a estas consideraciones de justicia en donde había la nada misma. Es más, había que leer una tosquera, ¿no? Entonces, pensemos en la función que cumplió este hospital en plena pandemia y la que sigue cumpliendo hoy. Seguimos, ya les conté que en el 46, con la declaración de Helsinki, aparece la primera vez consentimiento voluntario, va evolucionando hacia la concepción de consentimiento informado. Hay algún paternalista por ahí, incluso en la literatura, que lo quiso dar vuelta. ¿Por qué consentimiento informado? ¿Por qué no información consentida? ¡Ajá! ¡Qué lindo! Es lo mismo. Consentimiento informado a información consentida. ¿Qué quiere decir información consentida? ¿Pero dónde andan los residentes? Pipi, ¿dónde están? ¿Se me fueron? ¿Dónde andan? Información consentida, ¿qué quiere decir? No hay que estudiar hay que pensar nada más. ¿Qué consiento? La información, pero no el acto. En cambio, un consentimiento informado, consiento la práctica que se me está proponiendo. Una cosa es consentir la información, que es un prerequisito ético para el consentimiento informado, pero no alcanza. Tengo que consentir la práctica. Y si hablo de consentimiento es porque puede haber, les guste o no les guste, rechazo informado, recusación informada. Para eso tengo que ver si el paciente es competente para la toma de decisiones. Porque tuvimos un caso recientemente donde hubo un paciente que escribió no iniciar ARM y en definitiva después vino la familia a decir mi papá estaba muerto de miedo, estaba asustado por tal o cual situación. Entonces, la autonomía puede verse vulnerable, se puede perder y se recupera. Entonces hay que ponderar las competencias. ¿Y somos competentes para ponderar competencias? Después vemos. En esta declaración de los derechos del paciente en 1973 de la American Medical Association, ahí aparecen conceptos claves del respeto a la persona, a su autonomía, a su capacidad de decidir qué es lo que quiere en su situación de salud. Dignidad, intimidad, confidencialidad y libertad individual. Vamos, seguimos. ¿Qué es lo que tenemos que impedir para no hacer iatrogenia ética? Ustedes, todos nosotros los que estamos acá en salud, ejercemos profesiones que son de relación de servicio, de estar al servicio del otro. Ahora, cuando yo al otro lo pongo al servicio mío, fuimos. Porque viene, esto lo decía Paco Maglio. Paco Maglio era un médico, un terapista muy importante, que terminó su vida haciendo más antropólogo que médico y luego haciendo más bioticista que médico y antropólogo. Y esta es una expresión de él, ¿no? Que decía la inversión en la relación de servicio. ¿Cuándo
¿cuándo invierto yo esa relación de servicio? ¿Cuándo no le estoy pidiendo permiso? Porque el consentimiento es pedirle permiso al otro. Si yo voy con un protocolo de investigación, vinieron al comité de ética de investigación y estábamos con las pautas, todo lo metodológico, lo científico, cumple todas las pautas éticas legales, internacionales, nacionales, ¡pim! Ahora, después veamos el monitoreo del consentimiento informado que se le pide al paciente, que en investigación es mandatoriamente escrito por ley. A ver si yo manipulé la información. A ver, si le conté las maravillas, usted ha salido elegido para formar parte de, porque es un tratamiento extraordinario y le oculto todos los riesgos o se los minimizo. ¿Vale ese consentimiento? No, es mentiroso. Entonces, necesito veracidad en la información, por cruda que sea. Después, los que hacen comunicación nos enseñan cómo, cuándo, a quién, qué cosas decir. Las técnicas de la comunicación, las llamadas de malas noticias, que a mí no me gusta de malas noticias, porque no nos comunicamos solamente con las malas noticias. Hay noticias buenas también que hay que comunicar, o situaciones del paciente que están en un cuadro evolutivo. Entonces, la comunicación con la familia del paciente. Entonces, cuando invertimos esa relación, estamos haciendo iatrogenia moral. Si al paciente lo único que queremos es enrolar 50 pacientes en una semana porque el laboratorio me está apretando y los consigo rapidito y además por ahí me pagan $5.000 por paciente, según qué droga o de qué se trata, en trasplantes sobre todo, son así, entonces los meto rapidito adentro. Ahí lo que cometí es una inversión en la relación al servicio. El paciente estuvo a mi servicio, porque además entró en el paper, entró en la publicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con esto, porque sin querer podemos caer en esta inversión de la relación correcta, del deber moral. Seguimos. ¿Cómo llegamos? A ver, nosotros nos conocemos, dijimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El primer día que vine empecé a saludar a la gente, no nos conocíamos. Es la esfera pública de la comunicación. Acá hay gente que hace comunicación y sabe lo que digo, ¿no? Entonces, vamos por la calle, perdón, disculpe, pase. No lo conozco, pero puede interactuar. Es lo que se llama la interacción en la esfera pública. Ustedes lo hacen siempre, ¿no? Acá lo estamos haciendo metodológicamente. ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos de una esfera pública cuando le viene por primera vez ese paciente. Soy fulano de tal, el médico tal, la trabajadora social tal, se presenta, su fulanito quién es, nos manejamos. A poco yo tengo que ganarme para poder llegar a ese núcleo vivencial de esa persona en una relación vincular, que es ganarme su confianza, porque va a hablar nada más y nada menos de su vida y de lo que le está pasando. Porque una persona no es un sistema neurológico, no es un enfermo cardíaco, no es un problema hepático, es un ser humano con historia que está teniendo un padecimiento. De ahí viene paciente. Paciente, hay 20 manuales o no sé cuánto de salud pública que están horribles. Porque dicen paciente y porque tiene paciencia para la espera. ¡Ja! Paciente viene de patos, del griego, P-A-T-H-O-S. ¿Qué quiere decir patología? Esto no lo pueden no saber. ¿Qué es la patología? ¿El estudio de qué? ¿De una qué? De una enfermedad. Patos es padecimiento. Luego, ciencia, tratado, estudio de un padecimiento. Y ese padecimiento es una enfermedad. El paciente es alguien que padece, está padeciendo desde una mirada biopsicosocial, biopsicosocial. Entonces tengo que ganarme yo esa confianza en el paciente para que pueda abrirse a través de esa relación vincular y contarme realmente qué le pasa. Y ahí viene esta regla primordial de confidencialidad. Confidencialidad viene de la palabra confianza. La persona está teniendo confianza en mí y está volcando aquello que le está sucediendo. Y yo tengo el deber moral, la deontología se los marca,
de preservar esa información. ¿Dónde se violenta la confidencialidad? La mayoría de las veces, bueno, en los pasillos, che, vi al paciente tal y porque somos todos la gran familia, todos podemos saberlo de todo. No. Intervienen los servicios que tienen que intervenir. Hay confidencialidades muy ampliadas con pacientes con patologías donde intervienen muchos especialistas diferentes y es una confidencialidad ampliada. A lo mejor 30, 40 personas están manejando información, lo que no implica que yo lo publique por todos lados, porque es violentar un derecho del paciente que además es legal. ¿Seguimos? Cuando una persona es autónoma, decimos, cuando está en condiciones de... A ver, si por ahí indagamos mucho, no, por ahí no encontramos muchas personas autónomas, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo más entretenido. ¿Cuándo es autónoma? Cuando responde... Primero, ¿qué es ser autónoma? Aquella persona que tiene un cabal conocimiento sobre aquello que decide, con intencionalidad, que tiene un fin ese acto, lo tiene que conocer ese fin que persigue, y con ausencia de coacción. Ninguna coacción, imposible coaccionar al paciente. Apretarlo, mire que si no hace tal cosa, entonces... Hay maneras, puedo persuadir éticamente, la coacción es inadmisible éticamente, es paternalismo duro. Y cuando una persona es competente, que decía somos competentes para ponderar competencia, entonces uno dice, bueno, vaya a psiquiatría, ya está, ya con eso me liberé. O sea, a ver si tiene un patito así medio fuera de fila o no, sabe a ver cómo se llama, qué día es, dónde vive, dónde está ubicado temporoespacial, ¡pum!, ya está. Yo digo, la de gente que hay caminando, que sabe cómo se llama, en qué día vive, que de competente no tiene nada. Entonces no alcanza. Es condición necesaria, pero no suficiente. Y en bioética trabajamos esta perspectiva, diciendo, acaso sigo a dos autores que son mis maestros de los libros porque no los conozco, Alan Buchanan y Dan Brock, que están Deciding for Others, decidiendo por otros, habla de la decisión de las personas denominadas incompetentes, que es un libro extraordinario. Y ellos se dicen y se preguntan, ¿no? ¿Cuándo es competente? Bueno, cuando básicamente, nosotros cómo nos asociamos básicamente a la competencia, a la racionalidad, ¿no? Hace un uso racional, es competente, no alcanza. ¿Saben qué? No alcanza. Yo puedo comprender perfectamente que tengo un tumor de pulmón. Soy un empedernido fumadora, soy una empedernida y no puedo dejar, ¿me quiero morir? No, pero no puedo dejar de fumar. ¿No soy competente racional? Sí, comprendo lo que me está pasando y no me quiero morir, pero no puedo dejar de hacerlo. Entonces, es el ejemplo típico de adicciones y fobias, donde puede haber competencia racional e incompetencia volitiva. Está quebrada la voluntad. Entonces necesita ayuda. No quiere decir que porque si es incompetente volitivo puedo hacer yo con él lo que quiera, no, de ninguna manera. Hay un acompañamiento en ese proceso y en muchos casos se puede recuperar y en otras no. Las autonomías y las competencias hacen esto. Por eso hay que reponderarlas permanentemente. Entonces, capacidad de entender y de comunicar. ¿Cuántas veces le hablamos a los pacientes y esto está así? ¿Sí? Sale y le pregunta a la enfermera, ¿qué tengo? Porque no entendió nada. Porque hablamos en un lenguaje críptico. Y muchas veces el lenguaje críptico, cerrado, técnico, en realidad desde lo psicológico nos estamos metiendo detrás de un mecanismo de defensa, porque lo que estamos diciendo por ahí son cosas difíciles de decir, que no sabemos cómo decirlas. Entonces, la comunicación también es gestual. Cuando yo hablo con el paciente, solo con verle la cara, esto los que somos docentes vivimos de la mirada, de la gestualidad. Cuando no están entendiendo una palabra, lo que estoy mal, tengo que cambiar, ir por otro lado. Entonces, la comunicación gestual es trascendente, no solo la verbal. Capacidad de razonamiento y deliberación. No es que tienen que ir a la universidad. Mucha gente me van a decir problemas de, bueno, vos porque no trabajás con poblaciones vulneradas, analfabetas. Sí, tengo más de 20 años de Matanza.
sé bien lo que es trabajar en los fondos de La Matanza, con una representatividad de lo que es el país, de migraciones internas, con comunidades de distintas nacionalidades, que parece que hablamos todos el castellano, pero son muy diferentes los términos. Entonces, esta capacidad de razonar y de deliberar tiene que estar acompañada por nosotros. Muchos pacientes no pueden hacerlo solos. ¿Esta deliberación en qué consiste? Bueno, a ver, mire, usted puede esta alternativa o esta otra, y chau, los paramos en el binomio, ¿no? Como los que hacen computación 011100, y no salimos de ahí, ¿no? De la díada, puede esto, puede aquello, no, puede esto. Abrir el espectro de las posibilidades existentes, inclusive el no hacer nada, que también tiene derecho el paciente. No digo inducir el no hacer nada, pero si se da la situación, puede decir, yo hasta acá llegué, no quiero más. Lo que no significa abandono de paciente, sino acompañamiento. Y por suerte ahora tenemos profesionales de cuidados paliativos, que de paso les cuento que el paliativista no es para el que está ya de última, A ver si el paliativista entra a trabajar con la cronicidad, no solamente con el proceso de la muerte inminente, que por supuesto que sí, sino desde la cronicidad. Aprendamos a trabajar interdisciplinariamente, que es muy saludable. Entonces, un proceso deliberativo que pueda darse tiempo en pensar qué es lo que quiero yo respecto de la resignificación de un proyecto vital que se vio truncado. Inserto en un sistema de valores, hay una competencia moral. Y me va a decir, ¿qué? ¿Lo voy a mandar a la facu a estudiar ética? No. Mínimamente, si no sabe distinguir qué está bien o qué no está bien hacer, entonces hay una incompetencia moral. Si no puede distinguir que venir y darle una piña al profesional porque no está de acuerdo o romperle la cabeza, bueno, estamos mal. Entonces ya ahí hay otro problema de competencia. Todas que podrían venir para el lugarcito nuestro, el comité de ética. Seguimos. Entonces se define el consentimiento informado, es una definición vieja de Cifuentes, pero que todavía vale. Dice, es un derecho personalísimo, vinculado a la disposición del cuerpo, a disponer de mi propio cuerpo, en el cuidado de la salud y en la atención de la enfermedad. Un derecho ¿Qué es un derecho personalísimo? Es innato, viene con nosotros por la sola condición de ser seres humanos, personas. Es vitalicio, necesario, extrapatrimonial, privado, absoluto, y a veces, según el caso, relativamente indisponible. El proceso del consentimiento informado es esa de la relación equipo, profesional, paciente. ¿Seguimos? Acá están las 3 reglas pilares del consentimiento informado. Es una de ellas que se sustenta y se para en el principio de autonomía. Del principio de autonomía se desprenden estas reglas. Veracidad en la información. No, hay maneras de comunicar. Mire, le quedan 3 días de vida. No, está bien, a lo mejor de verdad, bueno, que le quedan 5 meses de vida. Vemos cómo, por eso la comunicación, cómo informo, pero tiene que saber la verdad. Y no la familia, porque muchos, no, ¿cómo se lo vas a decir? Si el paciente es el primero que lo sabe. ¿Cómo le voy a ocultar la información a quien la está padeciendo? Y voy y hablo a espaldas con la familia. Eso es muy de Latinoamérica, muy de costumbres culturales nuestras, salvo que el paciente diga, mire, doctor, doctora, o quien fuese que le está atendiendo, yo deposito la confianza en usted, decida usted por mí. O que decida mi familia. Entonces eso es una autonomía delegada que se llama la autonomía de segundo nivel. No es paternalismo. El paciente está diciendo, yo no quiero decidir porque no puedo. Lo designo y nombro un subrogante o al equipo profesional para que trabaje con la familia, que es otra cosa. Eso lo tengo que hacer explícito, porque si yo de entrada considero que es así, lo que estoy haciendo es paternalismo y avasallamiento de derechos. Dale, otra. No puedo desarrollar confidencialidad, solamente estaba ahí consentimiento informado, como ya venimos hablando. Seguimos. Estas 3 reglas pilares, seguimos, porque me corre el tiempo. Y vamos a las leyes. Estas leyes que surgen en el 2009, nosotros trabajamos en el Comité de Ética del INCUCAI y estuvimos muy fuertemente ligados al tema de la ley Camila,
Camila, digo el nombre, apellido, porque fue público, lo hizo público la mamá, Selverbón, que era una nena que nace con una apoptosis en el momento del parto, le produjo una anoxia muy importante que evolucionó en el tiempo a lo que se llama el estado vegetativo persistente. ¿Hay neurólogos acá? ¿Neurólogo? ¿Dónde están? Neuróloga, aparte de, por supuesto, mi compañera. Estoy diciendo bien, ¿no? El vegetal, no sé si es más permanente, persistente, ¿no esto? ¿No, doctora? Bueno, la nena, los papás, querían que la acompañaran al buen morir. O sea, un EVP puede estar años. Hemos tenido el caso Marcelo Diez, que llegó a la Corte Suprema, más de 20 años la familia solicitando, no la eutanasia activa, sino lo que se llama limitación de esfuerzo terapéutico, las LET. LED es limitar, o sea, hace una parada, no reanimemos, hizo una infección, no lo tratemos, acompañémoslo con lo que mejor podamos, aunque un EVP no siente, se sabe porque hay una corteza cerebral que no funciona y no hay contenido de conciencia y no tiene dolor, hay respeto por su dignidad de persona, aún en la pérdida de esas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, eso fue un avance importante que logró Selverbón, que en lugar de judicializar el caso, porque incluso hemos recibido al hospital, a los médicos, que no se hablaban con los padres, era una cosa desastrosa, y ahí ella se mueve de una manera muy inteligente, se junta con una mamá en ese momento del Garrahan, que tenía en ese momento una hija de 18 años con una enfermedad degenerativa, no sé si te acordás vos, María del Carmen, que la nena de 18 años escribió una carta a los profesionales que se caían las lágrimas, diciendo, déjenme morir, porque ya no tenía vuelta. Entonces se juntó con varias mamás y lograron la primera legislación. Esta primera ley fue la del 2009, pero nuestros congresales se asustaron un poco y no sacaron lo que tenían que sacar. O sea, fue a medias. Tan a medias fue que vino la del 2012, que es la que denominamos la 26742, que les voy a leer los 7 artículos y ya voy a dejar acá porque quiero que hable María del Carmen. Que es la ley, o sea, sigue en vigencia, solo que se la reformula a la 26529 por la 26742, ley llamada Derecho del Paciente en su relación con profesionales de la salud, ley sobre derecho del paciente, historia clínica y consentimiento informado. Pásame. Artículo 5, definición. Entiéndese por consentimiento informado la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales, en su caso, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente información clara, precisa y adecuada con respecto a su estado de salud, procedimiento propuesto, especificación de los objetivos perseguidos, beneficios esperados, riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, especificación de procedimientos alternativos, riesgos, beneficios, perjuicios en relación con el procedimiento propuesto y consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto de alternativas especificadas. Acá, ustedes en los consentimientos informados, que casi podría decir que no se usan, y tienen que usar. Primero, porque hay un deber moral. Y segundo, porque tienen un mandato legal. Y tercero, porque están desprotegidos ustedes y desprotegen a la institución. Y tenemos muchas historias clínicas que vuelven y están paradas, incluso con obras sociales que vuelven, ¿no está Marcela Bustamante por acá? Donde no pagan lo que tienen que pagar porque no está el consentimiento informado. Digo, bueno, ¿por qué no se lo cobramos al profesional? Los 300.000 pesos. Va a aprender enseguida, ¿no? Dije, no, eso está feo. ¿Por qué no hacemos una charla? Una charla de difusión, porque lo coercitivo, la verdad que no va conmigo. Entonces, es concientizar y sensibilizar. ¿Les lleva pérdida de tiempo? Bueno, piénsenlo que es una inversión. ¿Qué ganan? Tiempo. Ganan dolor de cabeza y de paso ejercen un derecho, respetan un derecho y ejercen el deber que les corresponde. A ver, seguí, ahí terminé. No, yo quería leerle, para no leerlo entero, que se modifica la ley anterior, la autonomía de la voluntad, ¿cómo?
El último, gracias María del Carmen. En el marco de esta potestad, el paciente que presenta una enfermedad irreversible, incurable, o se encuentra en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado, que no es el dolor, es sufrimiento, su dimensión psíquica, incluye al cuerpo. Desmesurada. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal, irreversible e incurable. En todos los casos de la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados, no significan la interrupción de aquellas medidas y acciones adecuadas para el control y el alivio del sufrimiento del paciente. Es decir, no a la mistanasia, que es abandono de paciente, ¿no? Al paciente que toma esa decisión, que es muy dura, y tenemos que estar muy seguros de que si puede la toma él mismo, pero si no tiene subrogación, es el subrogante que ejerce sus derechos, que por ley esto está permitido, y tiene que estar perfectamente escrito en la historia clínica, además del consentimiento informado, o que en este caso sería, abajo en observaciones, rechazo informado. Porque si hablo de consentir es porque puedo recusar, si no sería mandatorio el consentimiento.